Gracias, Estudios, por el pase. Bienvenidos, bienvenidas a su segmento de la entrevista para el Informativo Popular. Nos encontramos en nuestra sede de Vive Oriente, específicamente en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. Nos acompaña el señor Jesús Fermín, director de Cultura del Estado Anzoátegui, con quien vamos a conversar sobre este tema fundamental, herramienta de lucha del proceso revolucionario. Bienvenido, Jesús. Gracias por la invitación, hermano. Gracias a usted por aceptar el acompañarnos y, por supuesto, tocar un tema que ha llegado más allá de ser, si se quiere, una iniciativa gubernamental. Se ha metido en el corazón de los venezolanos el tema de la cultura en sus distintas facetas. ¿Qué podemos decir en el Estado Anzoátegui? Bueno, precisamente cuando vamos a hacer referencia a este tema tan hermoso, porque es un tema que transversaliza todo lo que hace el hombre. La cultura la hace es el hombre, el pueblo. Y nosotros desde las instancias gubernamentales simplemente tenemos que gestionarla. Pero te puedo decir que siempre hay un antes y un después, ¿no? Correcto. De lo que estamos viviendo aquí en el país. Me atrevo a decir que el primer cultor, y nosotros lo nombramos en un congreso que hicimos de cultura en Yaracuy, que el principal cultor de aquí de Venezuela fue es Hugo Chávez Frías. ¿Por qué? Dio un cambio muy radical a nuestra cultura aquí en el Estado Anzoátegui y en Venezuela. Cuando vamos al referéndum donde elegimos la nueva Carta Magna, yo creo que eso fue un cambio fundamental. Cuando comenzamos a cambiar los tipos, la visión de sociedad, que había otra sociedad más justa, una sociedad donde el hombre fuera el pilar fundamental, donde gravitara el hecho económico, político, social, cambiando un modelo realmente nefasto como es el capitalismo, cuando el hombre simplemente es un instrumento al servicio de los grandes capitales. Y lo importante es el capital. Aquí no, aquí el cambio cultural es que el hombre es el fundamental para el desarrollo de la nación, del Estado. Se estaba perdiendo el arraigo por lo nuestro, ese tema de la transculturización, de que primero disfrutaban nuestros muchachos, nuestras muchachas, nuestros niños, nuestras niñas, disfrutaban más esos géneros anglosajones, ¿no? El pop, el rock, el reggae y todo ese conjunto de cosas que, aprovechando ese elemento de comunicación como lo es la televisión, se estaba perdiendo. Y nuestro comandante Chávez rescató oportunamente el hecho de poder tener más amor por lo propio. Claro, yo me atrevo a decir que aún en las grandes televisoras y las grandes industrias a nivel mundial pues, juegan un papel importantísimo en la distorsión de la información, en la distorsión del ser humano como tal, porque le meten valores que no son los nuestros fundamentalmente. Correcto. Y es una forma de colonización, ¿no? Comandante Chávez comenzó a despertarlo, comenzó a desempolvar el Bolívar ese que teníamos en una plaza que era de cemento o de bronce, y paro de contar que asistíamos cronológicamente a llevarle flores para, como decía Ali Primera, ¿no? Para asegurarnos de que estuviese bien muerto. Sí, Bolívar lo bajó del caballo y lo hizo humano, lo hizo nuestro, y comenzó a hablar de nuestros próceres, de nuestros indígenas, comenzó a hablar de nuestra cultura, de lo esencialmente nuestra, y lanza un proyecto que es muy venezolano, que es el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Que se ramifica, por decirlo de alguna manera, en el árbol de las tres raíces: Zamora, Samuel Robinson y Bolívar. Pues, y el gran árbol, me atrevo a decir en este momento, que es Chávez. El gran árbol que está cobijando la patria, esta patria nueva que soñó Ali y tantas personas que fueron negados por el tiempo y por la historia. Hay iniciativas impulsadas a nivel nacional, pero específicamente el Estado Anzoátegui, considerando que está bendecida por la naturaleza, mar, montaña, ríos, campos. Desde el punto de vista cultural, ¿qué se está haciendo en la dirección de cultura en nuestro estado? Pero mira, nosotros, y yo creo fundamentalmente, y es la única forma de conquistar el poder, es la construcción del poder popular. Primero, o sea, la organización. Yo he venido recorriendo todos los 21 municipios y estamos creando instancias de participación protagónica del cultor popular. Unas instancias que se llaman los consejos municipales de cultura popular, donde sean los propios cultores, ¿verdad?, que discutan sus presupuestos, sus proyectos, sus planes, y en función de eso llevarlo a la realización de la gran asamblea cultural del Estado Anzoátegui, y ahí vendrían las propuestas del plan cultural del Estado Anzoátegui, en función de eso. En el tema, y aprovechando que está
muy vigente, pues, el hecho de que está una Asamblea Nacional Constituyente desarrollando algunas iniciativas en función de fortalecer y tenderle la mano oportuna a nuestro pueblo. La cultura ha tenido ese rol protagónico dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Es que todo es un hecho cultural, absolutamente todo. Lo que pasa es que nosotros nos dividieron la parte cultural. Agarraron lo que es simplemente el arte y eso fue lo que nos nombraron en la Cuarta República, lo que era cultural. Y social cultural es todo, lo que tiene que ver social, cultural. Este es un cambio cultural importante, porque es la participación a través de la sectorización de nuestro país, del hombre, ¿verdad?, que está participando directamente en una consulta nacional que es la Asamblea Nacional Constituyente. O sea que y ojalá que esto nos sirva para que las futuras elecciones, ¿verdad?, de los candidatos a la Asamblea Nacional sean sectorizadas y así como la elegimos para la Asamblea Nacional Constituyente. Asumimos entonces la cultura no como un hecho exclusivamente de las artes escénicas, artes plásticas, No podía sino en la ser. generalidad de la población. En la generalidad. Si nosotros revisamos la historia, hermano, nos damos cuenta que nosotros fuimos conquistados fundamentalmente fue por la cultura, el hecho cultural, a través de las artes. ¿Okay? Hay una frase que en estos días la traía a memoria, que decía: ellos llegaron, los conquistadores, ellos llegaron con una Biblia en la mano y nosotros teníamos las tierras. Ellos nos enseñaron a orar. Y cuando nosotros cerramos los ojos y comenzamos a orar y abrimos luego los ojos, nos dimos cuenta que ellos tenían las tierras y nosotros las Biblias. Ahí hace una síntesis de lo que ha pasado. O sea, ellos nos cambiaron nuestro modelo cultural. La música nos la quitaron. La pintura nos la quitaron. El teatro, se hacía un teatro simplemente, en vez de nuestro teatro ritual que hacían nuestros indígenas, ¿verdad?, comenzaron a hacer los actos sacramentales, imponiéndonos una religión distinta a nuestras creencias que nosotros, y ahí nos cambiaron absolutamente todo. Cuando revisamos nuevamente la historia y nos vamos a Grecia, ¿qué hacían ellos? Cambiaban todas las deidades, cambiaban la música, cambiaban absolutamente todo. Y eso es lo que han venido haciendo ocultamente a través de muchos años, que es el proceso de alienación, de cambiarnos la cultura, nuestra forma de ser. Y, por ejemplo, hay un acontecimiento que es el alma llanera, nuestra alma llanera, que uno de los primeros que la prohibió fue Juan Vicente Gómez, porque eso significaba pueblo, ¿me entiendes? Y entonces ellos tenían una alta cultura que venía de Europa. Y es tan así que a través de la historia, eso fue metiéndose en nuestros huesos, y hasta no hace mucho, pues, había una fiesta, una miniteca y esto y lo otro, los muchachos estaban divirtiéndose y le metían el alma llanera y entonces uno detestaba eso. Es una inducción, hermano, claro, para cambiarnos nuestra manera de pensar. Ahora, profesor, el tiempo es bastante corto y en temas tan interesantes realmente pareciera poco. Con una frase, una palabra, ¿cómo identificar a Hugo Chávez? El cultor fundamental del proceso histórico de la humanidad que estamos viviendo actualmente. Con esa frase terminamos nuestra entrevista. Yo agradezco infinitamente el hecho de que nos haya acompañado, las puertas abiertas para una nueva oportunidad, muchas cosas que conversar y por supuesto nosotros queremos expresar esa intención desde Vive Oriente. De esta manera nosotros regresamos a los estudios. Muchas gracias por el pase.